Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. ¿Cómo vamos a meter al ratón a cuidar el queso? Al presidente no le gusta, lo trata de chop suey. Ay, por favor, llamen a sus compañeros, están tomando café, bocadillos, felices de la vida. A mí también me quiere mucho la gente. Cuando están en contra, entonces somos personas que no tenemos necesidades. Cuando están en contra, somos unos corruptos. Qué bueno, voy a tomar café a mi casa tranquilo. Parece un espíritu chocarrero, o sea, perdón. Esta nueva Asamblea Legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía. Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 19 de mayo del 2023, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana: vamos a hablar de las mesas de trabajo para el proyecto de jornadas 4x3 que no avanzaron. Vamos a hablar del avance con las 500 más mociones que terminó presentando la diputada Carolina Delgado para detener el proyecto de crimen organizado. Vamos a hablar de los proyectos de reforma fiscal que presentó esta semana el Poder Ejecutivo y de la discusión entre el diputado Ariel Robles y el presidente de la República. Pero empecemos con las mesas de trabajo. Tiempo perdido es el resumen. Sí. De esas mesas. Empezaron súper mal porque ocurrió lo siguiente. Bueno, primero que nada recordarán que en el episodio anterior cerramos, digamos, con el tiempo para que se presentaran las mociones de fondo del proyecto sobre crimen organizado y nos estábamos enterando de que ahí está doña Carolina con la impresora armando a poder. Pero lo que ocurrió con eso fue que recordarán que ese proyecto se había desconvocado de la agenda de sesiones extraordinarias para abrir un espacio de discusión, de diálogo, de negociación al respecto de un posible texto. Las jefaturas de fracción en la reunión del jueves de la semana pasada habían acordado que don Rodrigo Arias, el presidente de la Asamblea, pues elaborara una metodología de cómo iban a funcionar esas mesas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que llegamos al lunes a las 10 de la mañana, que era cuando empezaban esas mesas, y la metodología no estaba hecha. Entonces eso, digamos, generó pues desorden y malestar entre varios de los diputados que estaban participando de esas mesas de discusión, porque entonces no se había decidido ni algo tan básico como, por ejemplo, decir qué texto vamos a trabajar. Ahora, ¿qué? Lucho, sí, exacto. Antes de que entremos al texto, empecemos por el desastre. O sea, la lógica de las mesas era y de retirar el proyecto, era que queda todavía un día para presentar mociones. ¿Correcto? En teoría. En realidad quedan dos. ¿Le quedan 2 días? Sí, señor. ¿No le queda uno nada más? No, vieras que le quedan 2. Ok. Bueno, pero que quedaran días para que todavía se pudieran presentar mociones. En teoría, un nuevo texto sustitutivo, y las mesas eran para consensuar ese texto. El problema es que llegaron todos a discutir sobre textos distintos. Lucho, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la Comisión de Hacendarios, recordemos que este proyecto tiene heredadas más de 400 mociones que quedaron presentadas por diputaciones del periodo anterior, en su gran mayoría de doña Paola Vega. La Comisión de Hacendarios no terminó de ver esas mociones, lo que hizo fue aprobar la moción número 4. Paréntesis, Lucho, esas mociones no se pueden retirar, recordemos. Sí, ya ahorita voy a eso. Okay. La moción 4, que es un texto sustitutivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con ese texto sustitutivo, dicen ellos, o sea, los defensores del proyecto, porque no lo he revisado yo que sea así, que las mociones que doña Paola dejó presentadas, pues ya no tienen razón de ser, que son sobre un texto que ya no existe, porque se aprobó un sustitutivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que don Rodrigo, cuando emitió la resolución definiendo cómo iba a ser el procedimiento sobre este proyecto, determinó que las mociones de fondo, que no se vieron, que no se terminaron de ver en la Comisión de Hacendarios, porque la Comisión de Hacendarios solo vio la número 4 y la aprobó,
definió que el resto de las mociones que quedaron pendientes se iban a quedar como formalmente presentadas para verlas en el plenario. Esto esto yo me imagino que tenía el propósito de que como no son mociones que presenta ningún diputado del Frente Amplio del actual periodo, ellos no pueden hablar como proponentes, o sea, Nadie lo puede defender. No son 5 minutos que no tienen para hablar del proyecto. Lo más que podrían hacer es hablar 5 minutos a favor de la moción, ¿verdad? Porque en este procedimiento abreviado hay 5 minutos para 5 minutos para que alguien más hable a favor, porque esto ya, de hecho, don Rodrigo digamos, lo resolvió en el proyecto de crimen organizado, porque en un determinado momento Carolina quiso hablar 5 minutos como proponente y 5 minutos a favor, y le dijo a don Rodrigo, no señora, los 5 minutos son para alguien más. Entonces, ellos solo podrían hablar 5 minutos a favor de la moción o 5 minutos en contra de algún otro diputado. Yo creo que la hipótesis el que se tenía al haber hecho esa resolución es que como son tantas mociones, y recordemos que solo hay 14 sesiones para conocer las mociones de fondo con discusión, era acortar al máximo tiempo posible el tiempo que el Frente Amplio podía atrasar con discusión en el plenario el proyecto de ley. ¿Qué es lo que ocurre? Que son mociones que al haberse admitido van a tener que votarse. ¿Por qué? Porque la única forma de que esas mociones se desechen es que el proyecto sea devuelto a la comisión. Y ahora, esta idea no suena loca, no suena locada, dado el hecho de que, de nuevo, la lógica de las mesas de trabajo era construir un texto de consenso. Entonces, era mejor, digamos, que ese consenso se construyera en la comisión de hacendarios. ¿Por qué? Porque se devuelve con un tiempo definido. Creo que son 30 días hábiles los que tendría hacendarios para emitir un nuevo dictamen. Y luego entonces el proyecto baja a plenario y tendría 3 días de nuevo para presentar mociones. Caso contrario, pues bueno, van a tener que tragarse esas 400 mociones que quedan del periodo anterior que no tienen pues ningún sentido lógico verlas. Yo ya le he expuesto esta situación, digamos, esta idea o este mecanismo de devolverlo a la comisión a varios diputados, pero y francamente no veo que haya mayoría. Quieran hacer. Correcto. Ahora, más allá, a ver, no vamos a entrar en la discusión del texto porque no vale la pena, porque ni siquiera las mesas han podido entrar a discutir. Bueno, y es que entonces, correcto, porque entonces está este texto 4 que digamos es el que salió de la comisión de hacendarios, pero el gobierno luego presentó un texto sustitutivo, que es la moción 489, en el que, digamos, dicen ellos que incorporan ciertas observaciones que habían hecho distintas bancadas. Y entonces el oficialismo estuvo súper insistente en que se trabajara bajo el texto 489. La gran mayoría de las fracciones, la gran mayoría no, en realidad fueron el Frente Amplio, el Liberal Progresista y Liberación, correcto, no estaban de acuerdo con trabajar bajo el 489 porque no es un texto, exacto, porque no es un texto que exista. Ahora, esto va a mi punto. Más allá del fondo del proyecto, digamos, que ya hemos hablado de por qué las jornadas 4x3 es un retroceso en temas de derechos laborales y por qué el proyecto es inconstitucional o debería hacerlo, a menos de que la sala le haga un nuevo favor a las cámaras, pero bueno. Pareciera, mi hipótesis es que el Ejecutivo no quiere que este proyecto se apruebe o son demasiado incompetentes, porque aquí lo que debieron haber hecho es presentar ese texto sustitutivo como un nuevo proyecto y tramitar la vía rápida a ese texto sustitutivo. Correcto. Y trabajar para poder trabajar sobre ese texto sustitutivo. El Ejecutivo no se le ocurrió, no quiso y prefiere estar ahí. Porque yo creo que le sirve más la narrativa de no nos dejan hacer las cosas, se están oponiendo a este proyecto que traería un montón de empleo, lo cual es falso, porque no han podido decir una sola empresa que vendría a explotar costarricenses. Claro, por eso es que no lo dicen, pero bueno. Más allá de eso, no hay como una voluntad real de que esto se apruebe, o por lo menos es una incapacidad completa de las cosas más básicas de que este proyecto, por el simple hecho de tener tantas mociones que quedaron de la asamblea pasada, que ni siquiera se puede negociar que se retiren, está destinado al fracaso. Sí. Y esto que dice May se refuerza por el hecho de que en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno del miércoles de esta semana, doña Natalia Díaz, cuando era preguntada, pero sobre la inundación de mociones que hizo Carolina Delgado, el proyecto de crimen organizado, dijo,
Bueno, y el Frente Amplio hizo lo mismo con el proyecto Jornadas 4.3, le tienen presentadas 400 y pico mociones, eso es falso. A ver, yo creo que ya lo hemos desmentido en la cuenta de Barra de Prensa N cantidad de veces en las últimas semanas. Claro, Esas mociones no son del Frente Amplio. Claro, porque Paola Vega no era del Frente Amplio, empecemos por ahí, a pesar de sus afinidades al terminar su periodo. Sí. Pero Entonces, formalmente no lo era. No lo son mociones del Frente Amplio. No se pueden retirar. Correcto. Es materialmente imposible, pero les ayuda a su narrativa de el Frente Amplio es la oposición, que además yo no entiendo esta necesidad. Yo creo que el oficialismo se la está jugando a las elecciones 2026, tener que echarse el pulso con el Frente Amplio, entonces envalentonarlo ahora porque le es más fácil ganarle a la izquierda. Creo que por ahí va la estrategia de este gobierno, porque no hay nada más que continuismo, digamos, deseos de continuar y de acaparar poderes, dijo. Bueno, dicen todas las reformas del Estado que han presentado. Pero bueno, volviendo a las mesas, tiempo perdido, porque entonces todo el lunes se fue en definir cómo iban a trabajar. El martes se fueron a trabajar por fracciones con sus distintos invitados. Bueno, porque además el pleito empezó porque llegaron con los de la UCAEP y que no habían invitado sindicatos. Y entonces, como no se pusieron de acuerdo, fue como aquí dijimos que cada quien iba a traer a quien quisiera. Sí. Y entonces, en eso se fue la discusión del lunes. No solo invitaron a UCAEP, sino que el gobierno súper oportunista y mejor me ahorro los epítetos, llevó a los de CINDE también. Toma nota. Llevaron el lunes a los de cinismo, exacto, porque para eso sí tenías a CINDE y los pasás citando y mencionando. Cinismo. Puro cinismo. E hipocresía. Como decís bien, el martes fueron mesas de trabajo a lo interno de las fracciones. El miércoles ya se hizo, digamos, como la primera plenaria formal. La lógica era que iban a ir artículo por artículo del proyecto bajo el texto aprobado en la moción 4 que salió de Hacendarios, en la que cada fracción iba a hacer sus observaciones y pues de ahí se iba a construir el texto de consenso. La situación se sale de control el jueves, o sea ayer, que fue el último ya día de esas mesas de trabajo, porque empiezan, digamos, con ese ejercicio de nuevo de ir artículo por artículo. Claro, pero ya se van a saltar de textos. Sí, exacto. Porque entonces Pilar menciona cosas que están en el sustitutivo. En el 489. Jonathan menciona cosas que no están en el texto y se empiezan a saltar de uno a otro y nadie sabe ni siquiera sobre cuál texto están discutiendo. Correcto. No, y no solo eso, sino que además, que ya saben, bueno, atravesé hasta el caballo y se me olvidó. Empezaron a pelearse entre ellos, a hacer discursos políticos. Entonces, Pilar dijo, ¿quién no querría 3 días libres? Sí. Y entonces se le fueron encima, claramente. Sí. Y Ariel dijo algo muy importante, fue creo que es lo único sensato que se dijo en esas mesas, y fue, tengamos la discusión de 4x3 con jornadas de 40 horas. Sí, que es lo que todo el mundo está, hacia donde se está moviendo el mundo. Sí, a eso es lo que iba a decir. El jueves se evidenciaron, digamos, fracturas ya, digamos, como que muy hondas en el tema de aspectos medulares del proyecto, como de cuántas horas son las que van a estar implicadas en una jornada 4-3. Porque, por ejemplo, la diputada Montserrat Ruiz de Liberación Nacional es de la hipótesis de que ella no va a apoyar jornadas 4-3 de 12 horas. Ella lo que dice es, a ver, por el hecho de que la Constitución diga de que la jornada ordinaria son 48 horas a la semana, eso no quiere decir que uno tiene que estar o no puede legislar para bajar esas horas. Correcto, lo que es inconstitucional es subirla, como este proyecto que sube el 8, que también la Constitución dice que es un máximo 8 y solo en casos muy excepcionales debería excederse eso. Y hablando de esos casos muy excepcionales, en ese texto sustitutivo que el gobierno había presentado, pretendía meter salud privada, porque la salud pública, digamos, ya la caja opera con jornadas de ese tipo, y otras cosas como servicios turísticos. Entonces, por ejemplo, el liberal progresista dijo, nosotros no estamos de acuerdo con jornadas 4-3 de 12 horas para servicios turísticos. No estamos de acuerdo con jornadas 4-3 de 12 horas para choferes, por ejemplo, de los servicios de salud. Claro, porque hay riesgo, digamos. Son riesgos de salud ocupacional muy graves. Es más, que la discusión es tan evidente. Nadie debería trabajar 12 horas. No. Es que, ¿por qué estamos teniendo esta discusión?
Nadie debería trabajar, ni siquiera los doctores que tienen jornadas de 2 horas deberían estar trabajando esas cantidades de tiempo. Correcto. Entonces, bueno, pues llegada la 1 de la tarde de ayer jueves, se levantaron unas mesas de trabajo. A ver, si uno las vio, uno puede decir esto fue un absoluto fracaso, como se Pérdida de que tiempo. que iba a ocurrir. Sin embargo, el oficialismo salió diciendo en medios de que no, que hay 4 fracciones que por lo menos tienen un texto de consenso y que lo van a presentar una vez que el proyecto vuelva a ser convocado a partir del lunes. Me imagino que esas 4 fracciones involucran al oficialismo, a Nueva República, a la Unidad Social Cristiana, y me imagino, porque definitivamente Liberación no es, así que me imagino que será el Liberal Progresista. Claro, porque nos cogobierna el PUSC. Sí. Nota, paréntesis, porque justamente esta semana el Poder Ejecutivo tuvo que hacer una propuesta de nombramiento para la Junta Directiva del Banco Central, porque se venció el periodo del que estaba de vicepresidente, cuyo nombre se me escapa en este momento, y propuso a don Jorge Guardia, quien es expresidente del Banco Central bajo la administración de Calderón, del 90 al 93. Y bueno, ahora la Asamblea tiene, recordando el procedimiento, tiene 30 días para oponerse a ese nombramiento si quiere oponerse. O sea, no hace falta que vote. Si quiere que lo nombren, puede no votarse, aunque usualmente se vota. Si quiere oponerse, sí, exacto, a los 30 días naturales. Si quiere oponerse, tiene que hacerlo en menos de 30 días. Correcto. Naturales. Así es. Pues bueno, eso fue lo que pasó con Proyecto Jornadas 4.3. Veremos qué ocurre el lunes y cuántas mociones más se van a presentar. ¿Cuántas mociones ha presentado el Frente Amplio? 50. Un poquito menos de 50 son las mociones que ha presentado el Frente Amplio, no 400 y pico, como dijo la ministra de la Presidencia falsamente en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno. Pero bueno, pasemos de hecho a cansado. De hecho, bueno, yo no sé, bueno, vos sabés que cerré mi cuenta de Twitter desde septiembre del año pasado. La gente que no lo sepa, pues ya lo sabe. Entonces, yo no suelo participar en el chat de las transmisiones de la Asamblea Legislativa. Y precisamente se estaba hablando de eso, de las mociones de 4 días, y entonces alguien decía, es que el Frente Amplio tiene con 500 mociones. Y yo, a ver, de nuevo, o sea, de hecho me fui a revisar los PDF de nuevo para ver las cifras exactas. Esas mociones no son del Frente Amplio, entonces le explicaba, el Frente Amplio no las puede retirar porque son mociones que dejó Paola Vega, y Paola Vega ya es diputada, y Paola igual Vega si fueran de Villalta, no las podrían retirar. Tampoco, sí, no, o sea, es que las mociones no se retiran porque las presentó alguien de una misma fracción. Digo, si no es como que Liberación puede retirar las de Carolina, ahora que pasemos a hablar de crimen organizado. Ajá, muy buena analogía, correcto, exactamente. Y entonces ellos decían, pero es que, maestro, esto es un sinsentido, no tiene lógica. Y es que efectivamente no tiene lógica lo que están haciendo, no tiene ningún sentido lógico. Por ende es que tiene digamos, como base lo que May dice de que en realidad lo que el gobierno quiere no es que este proyecto se apruebe, sino que fracase para tener una narrativa de la cual aprovecharse políticamente después. El fracaso le ayuda más a su narrativa que la aprobación. Correcto. Pues bueno, eso fue lo que pasó con Jornadas 4.3. Pasemos a... Pues, al otro tema cansón de esta semana, que fue el proyecto de crimen organizado. En total se realizaron, ¿cuántas fueron? 10 sesiones en esta semana. 10 sesiones y hubo una que no se pudo hacer. Correcto. Porque no hubo quórum el martes en la mañana, me parece. Así es, correcto. ¿Qué pasó en esas sesiones? Absolutamente nada. Nada, porque están discutiendo las 500 mociones de doña Carolina, que insiste que ella se cree la mártir, yo no sé, la mártir del narcotráfico, ¿será esa señora? Porque ella insiste en que la atacan por bloquear el proyecto. ¿Qué espera, digamos? A ver, y hay algo de la posición de Carolina que a mí no me parece. Uno puede estar en contra del proyecto, y ella insiste en que el proyecto es inconstitucional. Nosotros esto ya lo hemos hablado largo y tendido del proyecto y de lo que pasó con la ley de crimen organizado. Ya hemos dicho que desde nuestra perspectiva esa ley entró a regir y sí hubo una derogatoria de unos artículos. No desde nuestra perspectiva, desde el punto de vista fáctico, hubo una derogatoria. Lo que pasa es que ahora están buscándose interpretaciones para intentar tapar la cagada. Claro, ahora, hay un tema de interpretación, y es si los famosos 24 meses del segundo proyecto, ¿cuándo empezaban a correr esos 24 meses? Esa es toda la discusión de fondo, y ese es el margen de interpretación que existe. Nosotros somos de la teoría de que ese proyecto entró a regir en su momento,
se derogaron ciertos artículos. Como dijimos en algún momento, hay incluso magistrados que dicen que esos artículos ni siquiera eran indispensables. No son importantes. Una magistrada, pero bueno, más allá de eso, el tema es que ya hay un consenso de que esa ley entra a regir el 7 de junio. Nosotros creemos que ya entró a regir, ahora el consenso es que entra a regir. O sea, después del 7 de junio ya no hay discusión, ya entró a regir. Te tengo una pregunta. Dale. No habíamos discutido antes si era posible meter un proyecto de interpretación auténtica a ese tema de los 24 meses. Sí, y es complicado. O sea, se podría intentar, pero no lo quieren hacer, digamos. No lo han querido hacer. Creo que nadie lo quería hacer. Y a este punto voy. Porque doña Carolina se opone a que este proyecto avance a diestra y siniestra, pero no propone ninguna salida. A ver, es que, bueno, en realidad Carolina, a ver, en honor a la verdad, Mike. Porque el proyecto de ella, y no propone ninguna salida que no reconozca la derogatoria. ¿Y por qué es importante para ella que se reconozca la derogatoria? Ella dice que por un tema de derecho, pareciera ser más bien porque uno de los casos involucrados es el caso Diamante, donde están metidos un montón de municipalistas. Sí. Ahora, en honor a la verdad, doña Carolina, yo creo que fue la única diputada que desde que nosotros empezamos a advertir mediante notas de prensa de que esa derogatoria se había hecho, doña Carolina fue y antes de que empezaran a discutirse estos proyectos de ley, digamos, doña Carolina fue la única, digamos, que le estaba dando pelota al tema. Y era insistente en que era necesario de que la Asamblea Legislativa resolviera ese tema porque estaban peligrando los casos de crimen organizado. No era la verdad. Ahora que se quiere resolver, están déjame terminar. Ahora, como vos bien decís, lo que hace Carolina no es simplemente buscar mejorar el proyecto. Uno no presenta 500 mociones para mejorar un proyecto. Por ejemplo, para bloquearlo. Sí. Por ejemplo, don Dani Vargas, y además hay que tomar en cuenta que doña Carolina le metió mociones a los proyectos que en la Comisión de Seguridad estaban antes del 23090, precisamente para que esos proyectos también se bloquearan y el 23090 no pudiera llegar. Ahí es donde las intenciones de ellas parecen espurias. Correcto. Dijo el fiscal general. Ahí es donde, digamos, las formas ya empiezan a estar completamente alejadas de un espíritu de construcción. Correcto. Ahora, bueno, para seguir. Sí, uno no presenta 500 mociones para mejorar un proyecto. Por ejemplo, don Dani Vargas, que tiene también reservas sobre este proyecto de ley, presentó 8 mociones y de hecho le aprobaron una. Y cuando a él le aprobaron una, pues él retiró las otras. Correcto. Entonces, por ejemplo, no podemos asegurar, francamente, no es... ¿cuál es el término que necesito y que estoy buscando? Sospechoso. No. No es correcto acusar a don Dani Vargas de bloquear el proyecto. Don Dani Vargas lo más que ha hecho, él ni siquiera ha hablado a favor de las mociones de Carolina. Sí, a él no se le puede meter dentro del saco de que está bloqueando. Correcto. Don Dani lo único que ha hecho es votar a favor de las mociones de Carolina. No ha hablado a favor de las mociones de Carolina, salvo ayer, y fue después de ahí un incidente que ahorita comentamos. Pero sí, digamos, hasta don Dani dice, yo le he dicho a Carolina que retire mociones, más no puedo hacer, digamos. Nadie puede hacer más porque ya la fracción le pidió que retirara mociones, el partido le pidió que retirara mociones, todas las bancadas le pidieron que retirara mociones, pero la señora se enojaba en que ese proyecto no pase antes del 7 de junio. Sí. Entonces sí, 500 mociones no son con un espíritu de construcción, son obviamente para obstaculizar y digamos eso es lo que se ve mal ahora. Esto ya empieza a generar, digamos, discusiones de pasillo o así, de que hay que reformar el reglamento para que esto no pase. O sea, francamente, lo que hace doña Carolina es un abuso de su derecho de enmienda. Yo, por ejemplo, no sé, por un número random decía, francamente, un diputado yo creo que lo más que debería poder proponer, poniéndole mucho, yo creo que son 5 mociones a cada artículo de un proyecto de ley. Sí, es que depende mucho del tamaño también. Sí, digamos, sí. Si hay un artículo, esto creo que se tramitó con el plan fiscal y fue una resolución que había declarado Carolina Hidalgo en su entonces, que creó algo que se llamaban las mociones complejas. Entonces, que se permitía, digamos, si eran mociones complejas, como que había más margen para mocionar. Porque el plan fiscal, digamos, se tramitó con otro procedimiento distinto al que estamos ahora y creo que en ese procedimiento sí se establecían
límites a la cantidad de mociones que podían presentarse por artículo, si no mal recuerdo. Pero y si no, digamos, por ejemplo, sería bueno retomar eso, porque, por ejemplo, pues entonces puedes proponer una moción para derogar el artículo como tal y 4 mociones para hacer cambios específicos. Para modificarlo. Ajá, Claro, entonces, pero en un proyecto complejo, ¿este proyecto cuántos artículos tiene? son 7 artículos. Que ni siquiera, sí, serían 35 lo que hubiera podido meter ella en un escenario como ese. Sí, pero más razonable, digamos. Porque doña Carolina lo que hizo fue empezar a cambiar palabras, a cambiar oraciones, a cambiar Sí, puro meses. filibusterismo. Exactamente. Pero en fin. Pero bueno, más allá de eso, el proyecto, bueno, ya se quemaron, bueno, ya se aprobó la moción de don Dani Vargas, se retiraron como 30 y algo, 50 mociones me parece en total, y se votaron unas 200, si no me equivoco. Y es que además la señora es tan necia que no solo defiende sus mociones y gasta tiempo, sino que además presenta una moción para que se revise la votación original. Entonces son 2 votaciones por cada moción. ¿Cómo se llama esta? Doña Carolina, digamos, el primer día, la sesión del lunes, estuvo presentando revisiones a todas las mociones que le rechazaban, y esto generó, digamos, ya como una protesta de doña Cate Cambronero, como, o sea, por favor, valore si de verdad necesita presentar revisiones al resultado, a mociones que no va a revertir el resultado. Y creo que doña Carolina, pues, acogió, digamos, el pedido, y desde entonces solo presenta revisiones a las mociones que ella defiende, porque ahora tampoco habla para todas las mociones, valga decirlo. Ahora solo presenta mociones de revisión para las mociones que ella está defendiendo, que uno en tesis de principio diría, bueno, son las mociones que ella verdaderamente quiere que se aprueben. No son los cambios de comas. Correcto, exactamente. Pero bueno, digamos, la otra propuesta ya para terminar mi sección de propuestas, era que el presidente de la Asamblea tuviera francamente más margen de poder decidir. Esta moción la declara inadmisible porque es una moción filibustera, o sea, una moción no con un afán constructivista, sino con complicado. El problema es que lo deja sujeto a la subjetividad del presidente de turno. Por ende, mi propuesta de que francamente se limite, al menos en este procedimiento abreviado, porque ya si es un procedimiento ordinario, ya verán qué hacen. En comisión se resuelve. Pueden dejarlo, no sé, en 10 mociones por artículo o por diputado, una cosa así. Pero que en un procedimiento abreviado, francamente, sí debería haber un límite en la cantidad de mociones que puede presentar un diputado. No, pero porque es que de verdad necesitas, o sea, hay un grupo que está acumulado, creo que era de 60 y pico mociones. ¿De verdad necesitas hacer 60 variaciones distintas con un afán constructivista? No, nada que ver. No tiene sentido. No, es puro filibusterismo. Y además esto se ve horrible porque esta misma semana sale la noticia de que el exdiputado Óscar Cascante recibió transferencias de el grupo de narcotraficantes de la zona de Tureski. El caso Tureski. De hecho, bueno, no voy a adelantarme. Pero bueno, el martes la primera sesión de plenario no se pudo hacer, entonces empezaron a plantearse alternativas de, bueno, con estos tiempos y con estos avances no vamos a llegar a aprobar el proyecto el 7 de junio. Liberación Nacional, su jefe, don José Izquierdo, plantea una moción para que se sesione viernes y sábado. Sin embargo, los diputados que tienen giras los viernes estaban opuestos porque dicen ya son compromisos adquiridos. Entonces, en términos reales, solo 32, 34 diputados iban a poder ir a las sesiones del viernes y entonces por ende no iba a haber sesiones. Otras fracciones también plantearon alternativas y al final lo que se optó fue crear mini sesiones de plenario a partir del miércoles. ¿Qué son esos? Bueno, el miércoles se hicieron un total de 6 sesiones de plenario. 4. El miércoles hubo 4. 4, una en la mañana. Y una mesa de trabajo. Una en la mañana, mesa de trabajo y 3 en la tarde. Y ayer jueves se hizo una en la mañana, mesas de trabajo. Y 2 en la tarde. 2 en la tarde, ¿estás absolutamente seguro? De ayer no, pero por revisar. Pero yo sí estoy seguro que el miércoles hubo 4. ¿El miércoles qué día fue? 17. Correcto. Miércoles fueron 2, 4, jueves fueron 4 y ayer fueron 4. Ahora, este procedimiento de mini sesiones creo que soga para el pescuezo del Frente Amplio, que estaba insistiendo en que no se podían recortar los tiempos de discusión por el tema del proyecto 4.3.
¿Cómo? No entendí eso. ¿Recuerdas que originalmente cuando Rodrigo dijo que en las sesiones se iban a dividir y se iba a discutir la mitad 4-3, la mitad crimen organizado, ellos se quejaron de que se recortara la discusión de 4-3, reduciendo el tiempo? Con estas mini sesiones están reduciendo el tiempo, efectivamente, de discusión. No, es que estoy intentando entender lo que explicaste. Pero bueno, entonces al final lo que se acordó además fue que este jueves, bueno, se hicieron 4 plenarios y ayer jueves también se aprobó hacer 4 plenarios el lunes, de modo de que el lunes, ya en la última sesión, a las 8 de la noche que termina, se van a haber consumido en las 14 sesiones de discusión de mociones y entonces a partir del martes las mociones se van a votar sin discusión, cae la guillotina. O sea, estaríamos proyectando que ya para el miércoles deberían estar todas el proyecto aprobado. De hecho, doña Carolina, yo creo que el lunes vamos a tener una buena cantidad de mociones votadas. ¿Por qué? Porque doña Carolina, digamos, ya habló por casi que, a ver, le quedan para hablar, ya te digo, 15 mociones, porque son mociones que no se acumularon, de la 235 a la 249. Ok. Luego viene un grupo, el grupo de las acumuladas número 16 que hizo Arias, que tiene 20 mociones. Luego de esas iban 22 mociones que no estaban acumuladas, o sea que doña Carolina podía hablar por cada una de ellas, sin embargo ella las retiró. Y luego viene un grupo de 60 mociones que están acumuladas, de modo que ella solo puede hablar en una de ellas. Luego de ese viene un grupo de 49 que están también acumuladas. Luego otro 11 que están acumuladas. Luego una que no. 4 que sí. 3 que están acumuladas. Y entonces ya esas últimas que quedan están sumamente acumuladas. De hecho, las que no lo están es a partir de la moción número, digamos, en el orden de conocimiento número 163, que es a partir de la moción de fondo número 476. Ya de ahí en adelante, don Rodrigo no acumuló las mociones. De hecho, son 53, digamos, a las que ella podría hacer uso de la palabra. Pero, no, en teoría el lunes vamos a tener sesiones maratónicas de votación, digamos. Habría que ver si ella presenta revisiones y cuántas revisiones presenta, digamos, para ahí sí hacer un poquito más de uso de la palabra. Estuviste registrando más de 100 votaciones por día. Sí, de hecho, ¿cuándo fue? El miércoles hubo 117 votaciones. Colapsó el sistema. Colapsó nuestro sistema, de hecho, nuestro sistema de votación de asamblea no estaba técnicamente previsto que en un día hubiese más de 100 votaciones, entonces a partir de la centésima votación, No sé cómo sería el término correcto. a partir de la votación número 100, el sistema dejó de desplegar las votaciones en la página del proyecto de ley. Entonces se tuvo que pedir ahí un cambio técnico que ya está hecho, así que todas las mociones ahí están registradas. Y ayer hubo, ya te digo, 99 votaciones. Casi. No. Pero bueno, pasemos a otro tema, porque este proyecto en realidad no... Para hacer el conteo final de las 529 que se habían presentado inicialmente, quedan 263, perdón, se han votado y rechazado. No, se han votado 263. Y restan por conocer 237. Ahora sí, pasemos al siguiente tema, que son los proyectos que presentó el Poder Ejecutivo. Son 5... el día de ayer, jueves, el gobierno, el Ejecutivo, hizo una conferencia de prensa donde habló de la ruta fiscal para el país. Se habló en términos generales de la reducción de gasto público gracias a la regla fiscal. Milagrosamente reconocieron las ventajas o ¿cómo decirlo? El beneficio que dejó, los beneficios, exacto, los réditos que dejó la ley 9635, en específico la regla fiscal, en la contención del gasto. Esto lo discutimos en un podcast en su momento. El PAC se tragó el costo político de esa reforma fiscal. Correcto. Pero todas las fracciones con intenciones reales de ser gobierno estaban deseando de que fuera el PAC el que se lo tragara. Claro, porque entonces así lo fumigaron. Era un 2-1, fumigaban al PAC, como efectivamente ocurrió en las elecciones, y ya tenían una ley que les daba pues una considerable cantidad de ingresos, más una reducción del gasto, que digamos ha sido una consigna a lo largo de los años. Entonces, al final fue un 3-1.
Correcto, pero bueno, entonces se habló de la ruta, de las mejoras de los créditos internacionales que están pendientes de tramitarse en la Asamblea Legislativa, de la reforma que quieren hacer a la regla fiscal, que ya fue reducida, ya esto lo habíamos comentado en un podcast anterior, y se habló de 6 proyectos que se van a presentar, 5 que ya se presentaron, y una reforma constitucional que no se puede presentar hasta el periodo ordinario que empieza el 1 de agosto. ¿Cuáles son los 5 proyectos? Todos vienen con gol, todos. No hay ninguno que sea de tramitación sencilla, porque, por ejemplo, uno en el cual hubiera sido muy fácil lograr consenso era la reforma que proponen al impuesto a la propiedad de vehículos, automotores, embarcaciones y aeronaves, básicamente el rubro más grande del marchamo. Todos recordamos que anualmente hay una discusión por este tema, ya que Hacienda tiene que actualizar los valores de precio de mercado de los automóviles y en base a eso es que se calcula el porcentaje del impuesto a la propiedad. El gobierno prometió que lo que iba a hacer era lo más lógico y es que, bueno, usted lo compró a cierto precio y hay una tabla de devaluación. Entonces, entre más años de antigüedad tenga el vehículo, se le va quitando un porcentaje de su valor. Entonces, todo el mundo sabe cuánto le tocaría pagar sin necesidad de que Hacienda tenga que estar haciendo actualizaciones de valor de mercado de los precios. Resulta un proyecto necesario, pero metieron un golazo y es que dentro del proyecto se eliminan y aquí es donde probablemente brinque la liebre, digamos, en la asamblea, se eliminan las exoneraciones que se le dieron a los vehículos de transporte eléctrico. Que ustedes recordarán que hay una ley que se aprobó que incentiva la importación de estos vehículos, los exonera del pago del impuesto sobre las ventas, pero además del impuesto sobre la propiedad por los primeros 5 años. O sea, los que tienen 5 años de antigüedad, me parece. O sea, ustedes compran un vehículo eléctrico, no tienen que pagar esa parte del marchamo por 5 años. Esa exoneración se elimina en este proyecto que presentó el Poder Ejecutivo. A pesar de que la ley de incentivos al transporte eléctrico ya tenía, digamos, fecha de caducidad para esas exoneraciones. Correcto. Pero bueno, lo metieron ahí para volarse esos artículos de esa ley. Y entonces, ahí es donde yo veo que va a estar la discusión. Ese es el más sencillo de todos. Además, si no me equivoco, por fin se actualiza el marchamo que tienen que pagar los autobuses de transporte público, que recordemos que era 8,000 colones tasa fija. Y los camiones de carga pesada también, por cierto. Todos. Más, y las motocicletas tienen una tasa aparte, que recordemos que ahorita se pagan no por precios, no por el costo de la motocicleta, sino por la cilindrada. Correcto. Pero bueno, ese es uno de los proyectos. El otro, que es el que reforma la ley del impuesto sobre la renta, es un nuevo intento de renta global, casi, porque lo que hace es que agarra todos los ingresos de una persona física y los suma para que tenga que pagar sobre eso. Entonces, salario, cualquier tipo de actividad económica, si hay... Digamos, un trabajador que sea asalariado, pero que además hace freelance. Exacto, servicios profesionales, entra todo en una sola caja. Digamos, ahorita usted por el salario le rebajan rentas si se pasa del monto exonerado. Pero si usted además de eso hace freelance, sobre ese freelance paga renta por aparte. Correcto. Sí, Ahora lo que hacen es que sumen, entonces amplía la base de lo que se puede cobrar y además reduce la exoneración porque son 10 millones anuales lo que va a estar exonerado. Imagínate. Quitando gastos, digamos. Hay siempre la opción de quitar gastos, pero bueno, es un intento de renta global, pero se dejó por aparte y eso va a tener una tasa escalonada que va del 10 al 30, como es actualmente, me parece. O es del 10 al 25, no recuerdo, en salarios y en ingresos de profesionales liberales. Pero bueno, y además hay una base especial del 15% fijo para todas las rentas de capital mobiliario y ganancias de capital, es decir, lo que usted gana por inversiones, ya sea un certificado de depósito a plazo, un alquiler de una propiedad. Según la nota explicativa que hiciste de los 5 proyectos, es una escala del 10 al 30. Exacto, pero no, lo que no recuerdo es si la actual en este momento es del 10 al 30 o del 10 al 25. Ah, ok. Sobre salarios y sobre ingresos de servicios. Y además a las empresas le mete una tasa fija, eliminan las exoneraciones, me parece, a las pymes según el tamaño y mete una tasa fija del 30% sobre la renta gravable. Sí, para responderte... Que empezó a generar ruido en redes.
sí, para responderte, la escala de personas físicas, asalariados, jubilados y pensionados es del 0 al 25. Sí, le mete 5 Y más. la de las personas, la de los profesionales, digamos, liberales. Servicios Ahora sí, profesionales, ajá. ok, es del 0 al 25. Le mete 5. Y la de las personas... O sea, no solo aumentar la base, le subís el tope. Sí, y la de las personas jurídicas es del 5 al 20. Y el ministro de Hacienda tuvo el descaro de salir a decir, no son nuevos impuestos. Es el mismo, le vamos a cobrar más, pero no son nuevos impuestos. En fin. Hay también un proyecto que ese es el más complejo de todos y sinceramente no lo he podido ver a fondo, que es el que reforma el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que ese es, digamos, el código donde está donde se explica todo lo que puede hacer Hacienda y cómo se tasan las diferentes cosas y sus responsabilidades tributarias, las sanciones y demás. Todo el proceso de fiscalización que hace Hacienda para luchar contra la evasión y la elusión fiscal. Ese es el más largo de todos. No lo he visto a fondo. Ya se lo mandé a un querido asesor nuestro para que escriba un artículo de opinión al respecto. Hay uno interesante, porque esto es algo que la Contraloría ha dicho en múltiples ocasiones, y es una revisión a las exoneraciones fiscales que existen en este momento. No elimina las exoneraciones per se, lo que hace es que se habilita la potestad, si no me equivoco, de que el Ejecutivo revise periódicamente los bienes que están exonerados y que el Ejecutivo actualice una tabla de cuáles son, digamos, los que quedan incluidos. Por ejemplo, actualmente los bienes y servicios médicos tienen una tasa del IVA del 2%. El Ejecutivo con este proyecto de ley me definiría dentro de la tabla cuáles serían esos bienes y servicios que quedarían exonerados. Ya no estarían todos los bienes y servicios médicos exonerados. O sea, el gobierno quiere legislar por decreto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tenemos? Porque ¿qué es lo que tenemos hoy? Hoy lo que tenemos es un sistema establecido por ley en el que el Ministerio de Hacienda lo que tiene que hacer son estudios sobre las exoneraciones y proponerle a la Asamblea Legislativa que mediante una ley se deroguen, o se emitan nuevos o se actualicen. Eso es lo que está hoy por ley. Lo otro que está incluido en ese proyecto sobre exoneraciones son boletos aéreos que tienen una tasa del 2%, 4%, si no me equivoco, alquiler de vehículos y randomly exoneración de la madera en troza. Ok. Exacto, yo también fui como esto porque es importante, pero bueno, esas son las cosas que se incluyen dentro de ese proyecto, que se revisen. Interesante porque muchas vinculadas al sector turismo, que al parecer no es el sector favorito de este gobierno. De hecho, salió una noticia en el semanario Universidad de que el ministro de Turismo le había pedido al director del Sistema Banca de Desarrollo de que pasara $1 millón a un fideicomiso privado de Canatur. Casualmente, Cuando lo suspendieron. Casualmente, al señor lo suspendieron poco después. Intervinieron el sistema de banca para el desarrollo. Sí, le dieron una suspensión por un proceso administrativo por denuncias anónimas que recibieron. Qué raro, ¿ah? Qué casual. Qué casualidad. Pero bueno, el otro proyecto que se presentó es uno que unifica la gestión de deuda pública dentro del Ministerio de Hacienda, porque al parecer hay varios departamentos y Tesorería Nacional que tienen que ver con ese tema. Es un tema más de reacomodo y no es el proyecto de reforma constitucional que se anunció tienen que ver con el límite de la deuda y como no lo han presentado, no me quedó muy claro qué es lo que quieren hacer. Yo sí entendí y me parece una pésima idea. El gobierno lo que quiere, a ver, hoy dentro de las atribuciones constitucionales asignadas a la Asamblea Legislativa es aprobar el endeudamiento externo, ¿verdad? Correcto. El gobierno lo que quiere es es cambiar eso de modo de que no tenga que pedirle permiso a la Asamblea para aprobar endeudamiento externo, sino que la Asamblea le fije lo que en Estados Unidos tienen, que es un techo de deuda. No está viendo del contexto. Exactamente, o sea, el señor no está viendo de que Estados Unidos está a las puertas del default, porque están en un deadlock político, porque ni los republicanos ni los demócratas quieren ceder en levantar el techo de deuda, o en qué recortar, o bajo qué condiciones aumentar ese techo de la deuda. Correcto.
Entonces, o sea, me parece una malísima idea, pero bueno. Pero sí, pero bueno, ya todos estos proyectos empezaron a generar ruido en redes, la gente ya le empezó a llamar paquetazo fiscal, Efectivamente. empezaron a ¿Por qué? recordar justamente lo que mencionaba Lucho, de que el ministro de Hacienda del PAC claramente iba a ser tan voraz fiscalmente como lo fue el PAC, pagó los platos políticos de la reforma fiscal. Sí. Esto le puede salir muy caro al gobierno políticamente en términos de réditos porque esto ya... A ver, el gobierno lo que ha hecho es irse encima de sectores específicos, ¿verdad? Atacar a sectores específicos, decirle a la gente en sus circos de los miércoles de que, uy, estamos atacando a estos tacarotes que fueron protegidos a lo largo de tantos años, ¿verdad? Tirar esos sectores como enemigos del pueblo. Naturalmente, un paquetazo fiscal, pues nos afecta a todos, todos los ciudadanos del bien. No estoy muy seguro porque van a vender esto como la idea de que son los que más tienen, porque por eso están ahí los vehículos eléctricos. Sí, pero no. O sea, por ejemplo, con lo del marchamo a las motos, te echaste encima a todos los motociclistas. Eso sí, ahí sí se los va a Ya. echar encima. Entonces, Pero bueno, y ahora, ejemplo, las actualizaciones sobre los impuestos sobre la renta, pues te estás echando encima a todos los trabajadores independientes, a los profesionales liberales, a la gente con emprendimientos que tiene una MIPYME. O sea, ya es un grueso de gente, digamos, que cuando vea cuál va a ser el efecto negativo que va a tener sobre sus finanzas estos proyectos de ley, pues naturalmente va a decir, bueno, ¿qué le pasa a este gobierno, verdad? Ya me está jodiendo a mí también. correcto. Pero bueno, todos los proyectos ya están en nuestra plataforma para que los puedan revisar. Hay una nota al respecto donde están enlazados también. Pasemos al siguiente tema. Esta semana el diputado Ariel Robles en plenario dio a conocer cambios en la estrategia del ICE en la inversión de publicidad de Colby específicamente, me parece, si no me equivoco. En resumen, hubo una funcionaria que no fue despedida, pero que estaba interinamente en un puesto y del cual se le demovió por cuestionar la decisión del ICE de dejar de pautar en medios o reducir su pauta en medios grandes, digamos, de alcance nacional y empezar a pautar en medios pequeños que en conferencias de prensa se han visto afines al gobierno. Esa era la denuncia en grandes términos. Al parecer al Ejecutivo le molestó bastante esto porque, bueno, en resumen pone en evidencia su estrategia. El ministro de Comunicación dice es que nosotros no tenemos plata para publicidad porque esa partida nos la recortan, lo cual es cierto. Pero lo cual también es cierto es que tienen estas instituciones como el ICE intervenidas, entonces eso de que no es exactamente el Ejecutivo es como una verdad medias. Porque claramente operan con los intereses del Ejecutivo y para favorecer los intereses del Ejecutivo quedaron un poco en evidencia. El presidente no le gustó, entonces en la conferencia de prensa se puso a insultar básicamente a don Ariel Robles en términos a ver, me parece que no, las palabras que usó el presidente no fueron de gratis y no fueron nada más lo que sus defensores están tratando de dar a entender de que él nada más quería decir que don Ariel no acepta públicamente que es comunista. Lo que dijo es que era un comunista enclosetado. Justo el Día Internacional contra la LGTBI-fobia. Correcto, y cuando uno ve los ataques que recibe Ariel en redes, que siempre le dicen sirenito y digamos, lo atacan... Son insultos homofóbicos. Son insultos homofóbicos que apuntan a ese tema de la masculinidad, digamos. Entonces, las palabras del presidente no son gratis. Usar el término enclosetado. Oye, no es solo que, no es que sean las redes, los troles de las redes, los que usen ataques homofóbicos contra Ariel. Es que el presidente le da like a esos ataques. Claro. No, y es que para un machito como el presidente, nada peor que le cuestionen la masculinidad. Entonces, desde esa lógica es desde donde ataca. También, por supuesto, porque esa es su audiencia, ese es el público, ese es el que lo tiene ahí puesto el presidente, eso es quien lo defiende en redes, justamente. Pero bueno, se dio el ataque, el penoso ataque, y don Ariel respondió a la altura de la situación, digamos. Ante un ataque rastrero, pues dio una respuesta francamente de altura. Correcto, dijo que esa no era la forma, señaló lo evidente y es que el ataque a él en específico se da porque le molesta que puso en evidencia la estrategia del Ejecutivo, que eso fue lo que pasó. Correcto. El Ejecutivo puede tratar de negarlo, pero digamos, los números, la realidad se impone siempre.
Y bueno, y las cosas como son. Por eso, por su respuesta ante el ataque y en señal de apoyo al señor diputado, designamos a don Ariel, el diputado de esta semana. Ya te van a sacar un contador falso de cuántas veces le hemos dado el título de diputado a la semana a alguien del FA. Son 7 y a Ariel se lo hemos dado 3 veces con esta. Yo lo llevo. No hace falta que nadie me lo cuente, yo lo llevo. Sigue siendo Liberación el que más tiene. Correcto. Y al PLP se lo hemos dado 6 o 7 veces también, porque recientemente se los dimos a ellos. Pero bueno, eso es vergonzoso el tema del presidente, realmente. Hablando de vergüenzas, quien no tiene vergüenza es la Sala Constitucional a veces. Uy, ¿quieres dejarme ese tema a mí? Sí, por supuesto, nada más estoy haciendo esta introducción. Yo estaba fúrico. Fue ayer. Estaba fúrico ayer porque ayer en la Sala Constitucional sacó un comunicado de prensa en el que informaba que había había declarado inconstitucional una norma, en realidad fue la frase dentro de una norma. Sí, pero en realidad eso casi que era prácticamente más una inconstitucionalidad por omisión. Resulta y acontece que el Código de Trabajo tiene un grupo de categorías de trabajadores. Fueros especiales. Que tienen fueros especiales. Entiéndase que tienen para ser despedidos, o sea, están protegidos. Correcto. Tienen una protección superior, especial, digamos, al resto de los funcionarios o trabajadores que no están dentro de esas categorías. Esto incluye a mujeres embarazadas, trabajadores sindicalizados o trabajadores que en empresas donde no hay sindicatos, digamos, son designados por el resto de trabajadores como sus representantes, que representan sus demandas, los denunciantes de hostigamiento sexual, los trabajadores menores de edad, o sea, adolescentes. Cuando digo menores de edad, no entiendan niños de 5 años, ¿verdad? Ese trabajo infantil es ilegal. No que no exista, pero es ilegal. Sí, los trabajadores adolescentes, entre otros. Resulta que acontece que el Código de Trabajo establece que si un trabajador de esas categorías protegidas era despedido, el trabajador podía acudir a la vía judicial a pedir la reinstauración inmediata en su puesto, mientras se definía si el despido había sido correcto o no. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Código de Trabajo disponía que el patrono no podía apelar esa resolución de reinstalación inmediata que solicitaba el trabajador. La Cámara de Industrias de Costa Rica presentó una acción de inconstitucionalidad en diciembre del año pasado contra esa disposición, diciendo que que vulneraba el derecho de defensa, que generaba efectos muy negativos en las empresas. La sala la cursó, le dio admisibilidad. En enero se realizaron las audiencias escritas, se le pidió criterio a la Procuraduría y la Sala Constitucional resolvió el miércoles de esta semana, menos de 5 meses después de cursada la acción de inconstitucionalidad. ¡Qué bonito! Agilidad que no tienen para otros casos, ¿ah? Ajá, ¿por qué? Resulta y acontece que la Sala Constitucional, vean esto ustedes, antes de resolver esta acción tenía 108 acciones de inconstitucionalidad admitidas y en estudio por el fondo. De esas acciones, 70 son anteriores al año 2022. La más antigua data del año 2017. ¿Esa no es nuestra? No. No. Pero vea qué bonito. A la Cámara de Industrias le dieron la razón en 5 meses. Oiga, y no es la primera vez que esto pasa, porque igual fue con la acción de inconstitucionalidad por el tema de las zonas francas, ¿era? Cobros retroactivos municipales a zonas francas. Ah, me imagino, sí, creo que sí. Resolvió... Y no solo fue y no solo es la celeridad de que la sala anuló la frase de que no le permitía al patrón apelar, que fue lo que la Cámara de Industrias pidió, sino que también la sala se tomó la atribución de hacer prácticamente comportarse como un diputado y también modificó el artículo 583, inciso 10 del Código de Trabajo, para establecer específicamente de que los patronos podían apelar esas resoluciones. Legisló. Vean el nivel de lo que hicieron. Que doña Ana Mari Garro, que no es devota de mi devoción en lo absoluto. De hecho, ella salvó el voto y dice, no teníamos que hacer esto. Ese artículo es constitucional, lo que hay que hacer es una interpretación conforme, no. Lo que dijo fue, sin necesidad de adicionar nada al texto legal de manera pretoriana. Pretoriana, para quienes no conocíamos ese término, significa de forma abusiva.
O sea, está doña Ana Mari Garro. Los que conocen, digamos, a doña Ana Mari o saben lo que es ella como magistrada, entenderán desde qué lugar es que estoy diciendo esto. Doña Ana Mari Garro fue la que salvó el voto y dijo, madre, lo que están haciendo es demasiado abusivo. Correcto. A ese extremo. Pues sí, a nuestro Senado a veces se le olvidan autocontenerse. En fin, eso es lo que quería decir. Ese era el rant que querías hacer esta semana. Sí, y hablando de inconstitucionalidades, para mencionar y ya cerrar casi que con la hora del programa, la Procuraduría General de la República le recomendó a la Sala que declare inconstitucional el aporte patronal del Poder Judicial a las pensiones de sus trabajadores. Correcto. Resulta y acontece... Hay un proyecto de Pilar en esa línea. Sí, resulta y acontece que el Poder Judicial aporta como patrono un 14.36% El del Estado, salario. obviamente. Sí, es que, o sea, sí, porque el Estado en este caso aporta doble. O sea, aporta 2 veces, a eso me refiero. El aporte del patrono es de un 14.36 y el aporte del Estado, el aporte estatal, es del 5.24, que es el mismo que el Estado aporta al régimen IBM. La Procuraduría recomendó que ese porcentaje sea declarado inconstitucional porque cuando la Sala... A ver, la Constitución dice que en Costa Rica hay un régimen de pensiones único, ¿verdad? Que es el de la Caja. La Sala ha interpretado en acciones de inconstitucionalidad donde se cuestionan las leyes que crearon regímenes de pensiones del magisterio, del Poder Judicial, o sea, regímenes de pensiones adicionales para otros funcionarios públicos. La Sala lo que ha dicho es, no es inconstitucional porque la Constitución, digamos, en este caso lo que hace es una protección mínima. No es que esté prohibiendo una protección adicional, como es en este caso. Lo que sí sería inconstitucional, y la Sala lo dijo desde el 1992, cuando analizó ese tema, lo que sí sería inconstitucional es que al Estado lo pongan a pagar más de lo que el Estado pagaría o paga al régimen IBM de la Caja. Desde el 92. Desde el año 1992, lo reiteró en el año 1999. La Procuraduría se lo advirtió a la Asamblea Legislativa en junio del 2017 cuando se tramitaba un proyecto de reforma a las pensiones del Poder Judicial, de que la contribución patronal del Poder Judicial era de 14.36 era una violación a la jurisprudencia que había tenido la Sala al respecto. Ahora la Sala es la única que puede cambiar su jurisprudencia. Nada raro que cambien de opinión en esta ocasión. De hecho, los magistrados que integraron... Eso va a estar largo porque fijo se van a recusar porque todos están beneficiados. Los suplentes se van a recusar porque todos están beneficiados. Y les va a volver a tocar a los propietarios resolver. Correcto. Podemos esperar que estas sean esas acciones que duermen ahí. Que se empolvan en los escritorios de algunos estados. Es que como no la presentó la Cámara de Industria, entonces no tiene real. La presentó ahí alguien que era ex candidato a Contralor de la República, entonces puede esperar. Ok. Pero bueno, eso es todo. Eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana. Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr